Es muy importante el poder destacar los tiempos que nos ha tocado vivir, los cuales son tiempos muy difíciles. Todo esto lo podemos ver a diario con hechos reales a través de las noticias y medios de comunicación. Situaciones difíciles de estos últimos tiempos como tragedias, incremento de los índices de la violencia, las pandemias, las guerras actuales tales como los países entre Rusia y Ucrania, Israel y Gaza, así como los rumores de guerras entre grandes potencias mundiales, además de tener una economía completamente destrozada a nivel mundial, hambre, huracanes, terremotos en todo el mundo y en una mayor magnitud, sobre todo en estos últimos años. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Nos dice la palabra del Señor: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es evidente que nos encontramos en el tiempo de principio de dolores, a puertas del gran arrebatamiento de la Iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo en busca de su pueblo. Actualmente nos encontramos en el proceso de prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Su pronta venida ahora está más cerca que nunca. A continuación, estudiaremos 3 aspectos muy importantes de este mensaje. Primero, los tiempos difíciles es el anticipo del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada, es necesario que destaquemos algunos puntos claves. Primer punto, estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. Nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de todo esto en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Nos dice la palabra del Señor: Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Nuestro Señor Jesucristo desea que las personas sean tan sabias en cuanto a los intereses de su alma como con los asuntos exteriores, que tengan como prioridad el tener paz con Dios antes que sea demasiado tarde. Mientras haya vida en nosotros, tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, y ahora es el tiempo. Ahora es nuestra oportunidad. Un detalle a tener en cuenta es mantener una actitud sabia y escuchar las voces de alerta. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Amós capítulo 3 versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Podemos ver que Dios es misericordioso, pues siempre le advirtió a su pueblo por medio de los profetas antes de castigarlos. Las advertencias acerca del pecado y del castigo se aplican a la gente de hoy de la misma manera que para el pueblo de Israel. Otro detalle a tener en cuenta es: estar inmersos en el mundo nos puede llevar a la insensibilidad espiritual. Estar sumergidos en el mundo de modo que nos lleve a perder la sensibilidad espiritual puede llevarnos a tal punto que no podamos diferenciar entre lo que agrada y no agrada a Dios, lo cual nos puede llevar a la perdición. El apóstol Pablo es muy claro y directo al decirlo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Nos dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice la palabra del Señor: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un segundo punto muy importante es que lo que está aconteciendo en el mundo es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21, nos dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo,
que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Como podemos notar, el versículo 21 concluye con la apelación del apóstol Pedro, al explicar acerca de por qué el Mesías no estaba entonces presente, aclarando de esta manera que debe permanecer en el cielo hasta el momento final, cuando Dios restaure todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez para restaurar su reino a Israel. Aquí es necesario que resaltemos un detalle a tener en cuenta, y es que es esencial tanto la conversión como el arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 38 al 41, nos dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para resaltar que todos estos textos no hacen referencia al arrepentimiento como un segundo elemento en cuanto a la salvación. Debemos tener bien en claro que en el Nuevo Testamento no impone al creyente el arrepentimiento como una segunda condición para ser salvo, sino tan solo la fe. No obstante, tengamos bien en claro que no hay fe salvadora que no conduzca al arrepentimiento, de manera que sin este cambio de mentalidad es imposible que pueda producirse la salvación. Por tanto, un verdadero cristiano tiene un llamado a ser santo, y es por ello que tiene la responsabilidad de cuidar su santidad. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro detalle a tener en cuenta es que el fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía como el que vemos en la actualidad. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, nos dice la palabra del Señor: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tal como podemos observar, el día del Señor no puede venir sin que antes venga la apostasía, y es por esta razón que la Iglesia enfrenta una amenaza constante del engaño, siendo esto porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La palabra de Dios lo dice claramente en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, para evitar ser engañado por este enjambre de mentiras demoníacas, nosotros como creyentes ya no podemos ser como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por artificio de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por consiguiente, es necesario permanecer alerta con aquellas personas que adulteran la palabra de Dios,
quienes engañan los corazones de los ingenuos, sabiendo que a medida que se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Juan capítulo 2, versículo 26. Nos dice la palabra del Señor: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 7 nos dice la palabra del Señor: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Otro detalle a tener en cuenta es que estamos enfrentando la intemperancia y el desenfreno del género humano. El apóstol Pablo es muy claro y directo al decirlo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Nos dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, cuando el ser humano anhela lo que puede obtener y ansía conservar lo que tiene, esto hace que los seres humanos sean peligrosos los unos con los otros. Cuando las personas no tienen temor de Dios, esto hace que las personas no tengan consideración hacia sus semejantes. Cuando los hijos son desobedientes para con sus padres, esto hace que los tiempos sean peligrosos. Los seres humanos son impíos y sin temor de Dios por la misma razón que son ingratos ante las misericordias de Dios. Un tercer punto a destacar es que el extravío de los cimientos de la fe evidencia sobre los tiempos difíciles por los que atravesamos. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El apóstol Pablo sabía que si las enseñanzas de los falsos maestros no eran controladas, podrían llegar a distorsionar gravemente la verdad cristiana. Por tanto, no es suficiente que un maestro aparente saber de lo que está hablando, que es disciplinado y moral o que diga que habla en nombre de Dios. Si sus palabras contradicen la Biblia y sus enseñanzas, entonces son falsas. Así como Timoteo, nosotros como cristianos debemos guardarnos de cualquier enseñanza que haga que los creyentes diluyan o rechacen cualquier aspecto de su fe. Un cuarto punto muy importante es que no podemos desechar el mensaje de Dios sobre la restauración del reino. A continuación, veamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 25. Nos dice la palabra del Señor: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Por tanto, debemos tener mucho cuidado de no rechazar su llamado y su oferta de salvación, porque ¿cómo podrían escapar los que rechazan a Dios con incredulidad o apostasía mientras Él, con tanta ternura y bondad, les ruega que se reconcilien y reciban su favor eterno? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El trato de Dios para con los hombres es mediante nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, debemos entender que estamos bajo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos capacita para adorar rectamente a Dios.
La herencia de los creyentes les está asegurada y todas las cosas correspondientes a la salvación son dadas gratuitamente como respuesta a la oración. Busquemos la gracia para que podamos servir a Dios con reverencia y santo temor. Ahora, un segundo aspecto muy importante de este mensaje es que nuestro Señor Jesucristo regresará triunfal por su pueblo. Primeramente, debemos tener presente que el Señor Jesús advirtió que debemos mantenernos alerta. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 33. Nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera es frecuentemente un símbolo de la nación de Israel. Si vemos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Y es así que la higuera, la cual representa a la nación de Israel, volvió a ser reconocida como nación, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Puede surgir a la luz un país entero tan repentinamente? ¿Nacerá una nación de una vez? Sin embargo, podemos ver qué sucedió en el caso de Israel. Un 14 de mayo de 1948, esa pequeña nación declaró su identidad y ha sido capaz de mantener su independencia como nación contra grandes inconvenientes. Por tanto, ese reverdecer lo ha estado haciendo día a día hasta estos tiempos finales, en los cuales la higuera ya ha reverdecido, tiempo conocido como principio de dolores. El tiempo está cerca. Las obras de Dios son siempre perfectas. Él tiene un plan para la historia del mundo, y ese plan se llevará a cabo sin que nada ni nadie pueda impedir que se cumpla. Otro detalle a tener en cuenta es que nuestro Señor Jesucristo mismo confirmó que el universo entero será conmovido. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 34 al 35, nos dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es que podemos decir por las señales de la naturaleza cuando el verano está próximo. Del mismo modo, por las señales del mundo podemos ver cuán próximo está el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Asimismo, cuando la palabra de Dios menciona esta generación, aquí se refiere a las personas que se encuentran vivas en el tiempo final. Son en realidad estas personas quienes verán todas estas señales que se nos menciona en la palabra de Dios, tiempos en los cuales nos encontramos viviendo actualmente. Un segundo punto muy importante es que no podemos dejarnos arrastrar por una sociedad con el corazón entenebrecido, que le cerró las puertas a Dios. Podemos pensar razonablemente que conocer a Dios nos lleve a honrarlo como Dios y darle gracias, pero por naturaleza la gente no le da la gloria a Dios por lo que es ni le da gracias por lo que ha hecho. Asimismo, podemos ver que la ignorancia es el resultado de una elección. Las personas que no conocen a Dios son las que han hecho esa elección. Entender a Dios requiere de una decisión moral, no información adicional. Y es aquí donde veremos el tercer y último aspecto muy importante de este mensaje, y es que es tiempo de prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de estar atentos a la voz de Dios.
Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No solo conocen la voz, sino que también conocen al pastor. Podemos ver entonces que ese conocimiento es mutuo, porque Él también las conoce. Por tanto, ya que Dios nos conoce, quiere decir que también nos distingue de aquellos que no son suyos. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Nos dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es tiempo de estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 36, nos dice la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Si una persona vive para la eternidad en lugar de vivir para el momento, será evidente que está preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola del siervo vigilante, Jesús muestra que los siervos deben estar listos para su Señor, para cuando aparezca. La lección se aplica directamente a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es tiempo de abrirle las puertas del corazón a Jesucristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está llamando a la puerta de nuestro corazón cada vez que sentimos que debemos volver a Él. Dios desea tener una amistad con nosotros, y es por ello que Él desea que le abramos la puerta de nuestro corazón. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como conclusión, nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. Los acontecimientos del mundo es una clara evidencia de que muy pronto se llevará a cabo este maravilloso acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, sobre toda esta base es importante preguntarnos: ¿estamos preparados realmente para el regreso de nuestro amado Salvador? Sin duda alguna, esta pregunta nos llevará a un autoexamen para determinar cómo se encuentra nuestra relación para con Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia, y nosotros, como verdaderos cristianos, debemos estar prestos a recibirle. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo te pedimos también, oh Señor, que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, también le pedimos, oh Dios, que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.